Cuando son las 6:32, nos vamos ahora en día de a conversar sobre un hecho que ha impactado a muchos y a muchas, y que ha dejado damnificados a cientos de familias, lamentablemente. Estamos hablando del incendio que afectó a los villamarinos y que destruyó por completo sus hogares. Hablamos ya de reconstruir, pero no es una tarea fácil, ni demoler o quizás construir arriba de los cimientos. ¿Qué es lo que se debe hacer? Vamos hoy día a consultar y a intentar resolver estas preguntas que tienen la mayoría de los damnificados, junto al presidente de la Asociación Nacional de Constructoras de Viviendas Sociales de Chile, ANACON, Felipe Valdivia. Bienvenido, Felipe, a Día D. ¿Cómo estás, Macarena? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Felipe. Muchas gracias por estar conversando el día de hoy junto a nosotros. Quisiera partir con una consulta, estimado. Antes de hablar de reconstrucción, surge la pregunta si es que se puede construir o si se debe construir en el mismo lugar, considerando que de forma continua en los cerros y en esos lugares pasan este tipo de siniestros. Bien. Mira, hay una arista normativa que habla de las zonas donde se puede construir y qué se puede construir. Y eso habitualmente se consigna en un documento que se llama Certificado de Informes Previos. Es bien técnico esto, pero básicamente es un documento que entrega la Dirección de Obras que dice si se puede o no se puede construir y qué cosas se puede construir en ciertos lugares. La construcción en cerros es permitida, siempre y cuando exista un plano de loteo, un plano de distribución, que lleguen servicios básicos, que haya vialidad, etcétera, etcétera. Se puede, ¿sí? Pero tiene que cumplir ciertos requisitos técnicos y administrativos, y por tanto legales. Sí, muchas de estas casas son tomas irregulares, pero otras tantas no lo son. Entonces hay distintos casos. Eso desde la perspectiva normativa, ¿sí? Desde la perspectiva técnica, todo se puede construir. Si está aprobado un proyecto de construcción y hay profesionales que lo avalen, por supuesto que se puede construir, tomando todas las providencias que el buen construir requiere. Por ejemplo, tenemos cerros con muchas pendientes, bueno, habrá que tomar consideraciones respecto a cómo se funda, cómo se ponen los pilares, y un sinfín de cosas que ya son de orden más técnico. Pero se puede. Felipe, y respecto a los terrenos, ya cuando pasa este siniestro, afecta también al piso. Hay que hacer un trabajo ahí importante. ¿Es recomendable en esos mismos lugares donde ya hubo incendio volver a construir los cimientos ahí? Mira, la capacidad de afectar las estructuras por parte del incendio, o sea, el incendio puede afectar mucho las estructuras, incluso las fundaciones, sí, depende de la energía, ¿sí?, que se desarrolla en el mismo incendio. Es poco habitual que las fundaciones se vean afectadas porque habitualmente están metidas dentro de la tierra, dentro del suelo de fundaciones. Entonces, de alguna manera se protege un poco la fundación. Pero existen incendios con tanta carga combustible y tan violentos que incluso afectan las fundaciones que están metidas en el terreno. En los pocos casos que hemos podido revisar nosotros del incendio de Viña del Mar y lo que se ve también por las noticias, pareciera que no hubo tanta carga combustible, por tanto, estas fundaciones, insisto, las que están metidas en el terreno, no se vieron tan afectadas. Lo que sí se ve mucho es que hay estructuras sobre las fundaciones que sí están muy afectadas y que hay que demolerlas completamente.
Ahora, cuando hay un pilar, un pilote, un elemento estructural que está apoyado en la fundación y este está muy deteriorado, entonces también hay que evaluar si es que la unión entre la fundación, que va metida en el terreno, y este elemento que acabo de decir está bien. Entonces, muchas veces conviene sacar todo y hacerlo todo de nuevo. Estamos conversando sobre la reconstrucción de las viviendas luego del siniestro que ocurrió en Viña del Mar junto al presidente de la Asociación Nacional de Constructora de Viviendas Sociales de Chile, ANACON, Felipe Valdivia. Felipe, ¿y cuál tendría que ser el primer paso ahora para la reconstrucción y cuándo este más o menos podría empezar? Mira, nosotros estimamos que después de hecha la demolición y el retiro de todos los elementos que están comprometidos, entiéndase por las techumbres, tabiques, etcétera, etcétera, sacar todo lo que a simple vista está malo y quemado, hay que hacer una evaluación. Y esa evaluación la tiene que hacer un profesional competente. Uh-huh. Profesional competente puede ser un arquitecto, puede ser un constructor civil, puede ser de preferencia un ingeniero civil. Entonces, este grupo de profesionales puede constatar muchas veces solo con una inspección visual si está o no en condiciones de poder ser utilizada esa estructura que quedó en pie. Si esta estructura a simple vista está muy deteriorada, por supuesto que hay que demoler y construir todo de nuevo. Si esta estructura pudiera ser susceptible o no se ve tan dañada, ya hay que hacer algún tipo de ensayo o estudio que permita a cien y a ciertas decir que sí se puede seguir utilizando. Se torna un poco difícil porque no todos pueden acceder a un profesional del área, digamos, de manera inmediata. Es como una hora al médico, digámoslo así. No siempre se encuentra la hora cuando uno la necesita. Entonces, pero sí es algo importante que este grupo de profesionales pueda dar luces del real estado de la construcción. Esa es nuestra recomendación, que aunque demore un poco, entendiendo la necesidad de las familias de poder comenzar con la reconstrucción, aunque demore un poco, pedir ayuda en la dirección de obras, municipalidades, en los servicios, etcétera, etcétera, donde hay profesionales de alta calificación. Felipe, el tema de la vivienda es una problemática constante en nuestro país y que termina finalmente, y una de las consecuencias de la falta de vivienda es que ocurran este tipo de cosas debido a que a veces hay tomas, campamentos, pero la gente va a esos lugares no por querer ser fresca, por querer aprovecharse, no pagar o porque quiera, sino porque hay una necesidad detrás. ¿Cuál podría ser una solución más transversal para poder mitigar esta problemática de las viviendas sociales en nuestro país? Bueno, hoy el gobierno está implementando un plan de emergencia habitacional. Ese plan es tremendamente ambicioso, muy positivo por lo demás. Busca construir en estos 4 años de administración 260.000 viviendas. Esa es la solución de fondo. De alguna manera construir más viviendas, porque el déficit es muy grande y ha ido aumentando según pasan los años, por razones técnicas, políticas, demográficas, ha ido aumentando la cantidad de personas sin vivienda. Entonces, esa es la vía de solución, no hay otra. Hay que construir más casas y en ese sentido el plan de emergencia habitacional busca cumplir con esto. Es una misión difícil, pero es definitivamente lo que va a resolver el problema. Puede ser que no sea en el corto plazo, pero en el mediano plazo sí seguro que va a tender a bajar la necesidad de las personas de tener que irse a un campamento o a estas tomas irregulares que a todas luces son peligrosas. Esto lo estamos viendo nosotros hace muchísimos años, pero de muchísimos años. Como se construye sin normativa,
Entonces no existen cortafuegos, no existen métodos de mitigación en caso de incendio, grifos, por ejemplo, en la mayoría de los casos. Basurales, todo eso potencia y hace que esto sea un polvorín, que sea mucho más peligroso que en otras condiciones donde se cumplen más las normativas. Felipe, ¿y qué pasa con los terrenos? Porque muchas veces se construyen estas viviendas sociales, pero se construyen muy a la periferia, entonces finalmente la gente con menos recursos sigue estando aislada de la sociedad o se construyen viviendas que realmente no tienen las condiciones como para vivir en familia. Hablamos de edificios que no hay donde no hay áreas verdes, no hay juegos para la familia. ¿Cómo esto se regula? Mira, hoy día el estándar de construcción no solo habla o reconoce la necesidad de un espacio donde viva la familia, sino que reconoce un espacio mínimo donde debe vivir una familia, además del equipamiento asociado a ese espacio, ¿sí? Pero eso es hoy. Y lo que tú comentas, Macarena, en términos de la poca calidad o el bajo estándar de las viviendas sociales, es algo que nosotros como ANACON conocemos muy de cerca, porque nuestro principal trabajo, nuestra principal misión es mejorar las viviendas sociales que se construyeron con estándares muy bajos. Por supuesto, hay viviendas que se construyeron con 38, 40 o incluso menos metros cuadrados, viviendas, todos conocemos el caso de las viviendas en Puente Alto, Cupeo, El Volcán, en donde ya hay que demolerlas. Bueno, ese estándar es un estándar de los años 90, 80, en donde por privilegiar la cantidad se construyó con una calidad y estándar muy bajo. Hoy día la normativa no permite construir ese tipo de viviendas. Entonces, cuando se entregan viviendas nuevas, especialmente con las nuevas modificaciones, la nueva normativa, se están entregando viviendas que a todas luces son más dignas. Felipe, y por último, si alguien no tiene su casa propia, tiene pocos recursos, ¿cuál sería el primer paso para poder postular o para ver si realmente cumple las condiciones para que le puedan otorgar un subsidio de vivienda? ¿Cuál es el primer paso que tiene que hacer esa persona? Claro, bueno, lamentablemente todavía no logramos que el Estado entregue una vivienda en un plazo corto. Hoy día el plan de emergencia habitacional busca entregar la solución de vivienda en un plazo mucho más prudente. Si tuviéramos que recomendarle nosotros algo a un beneficiario o a una familia que está buscando su vivienda a través de subsidios estatales, es que acudan a los servicios de cada región, puede ser incluso a través de la página de los servicios, y se despliegan varias alternativas en donde ellos pueden o cómo pueden postular a un subsidio. La forma más habitual es que se reúna un comité o esta familia se sume a un comité de vivienda, un comité de allegados, por ejemplo. Y ese comité de alguna manera postula de manera colectiva y hay más posibilidades de que se adjudiquen idealmente en el mediano plazo una vivienda. Pero esa es la recomendación, tratar de informarse en los servicios metropolitanos que son los mandatados a captar, entre comillas, a atender a las familias que necesitan vivienda y que por supuesto son de escasos recursos. Felipe, esta gente que quedó sin sus hogares en Viña del Mar, ¿a ellos existe posibilidad de que le puedan otorgar otra vivienda? Porque se habla, claro, de un bono de 1,5 millones de pesos, pero con eso realmente yo creo que no se recupera casi nada de lo que había dentro del hogar y menos pensar en una posible reconstrucción.
¿En qué está eso? ¿Cuál sería la forma concreta de poder ayudar a estas personas que perdieron sus hogares? Mira, es difícil la pregunta. Y digo que es difícil porque es la autoridad la que tiene la posibilidad de entregar recursos. Quienes somos privados no tenemos esa posibilidad. Entonces, más bien la pregunta tiene que ir dirigida al ministerio, a los servios, a la Seremi. Pero sí te puedo contar qué es lo que se ha hecho en otras oportunidades. Eh, por ejemplo, para el incendio de Valparaíso, el mega incendio, Ujú. habían viviendas que estaban ubicadas en sectores regulares, ¿sí? Sectores en donde el incendio los tocó, pero ellos tenían permiso de edificación, tenían recepción final, el predio era normalizable. Es un poco extraño el término, pero en un terreno que es regular o regularizable es mucho más fácil entregar un subsidio. Mm. Y sí se entregaron subsidios de reconstrucción, ¿sí? Para los terremotos y para todas las emergencias existe la posibilidad por parte del Estado de poder financiar siempre y cuando el predio, el lugar donde se va a construir, esté dentro de normas, ¿sí? ¿Dónde está el problema? En las familias que definitivamente están en un lugar que es una toma o que no cumple con los requisitos legales para poder ser subsidiados, ¿sí? Entonces, tenemos que darle un poco de tiempo al ministerio y a todos los entes que están participando en el proceso de reconstrucción, en este caso, para que ellos den luces de cómo se va a ir resolviendo esto. Pero yo te hablo de ocasiones anteriores, no de lo que va a pasar o lo que puede pasar ahora. Bueno, esperemos que la regularidad de esas viviendas no determine la ayuda en este caso. Muchas Sí, gracias. es un tema muy difícil. Sí, complejo. Bueno, Felipe, nos gustaría también poder conversar más adelante para ahí ya, para hablar sobre los avances ahí y teniendo también las cosas un poco más claras respecto a lo que va a hacer el gobierno y también puede que ahí aparezcan incentivos y ayudas de los privados, porque acá hay que recurrir a todos los organismos. Así que le quiero agradecer por estar conversando hoy día con nosotros, Felipe Valdivia, presidente de Asociación Nacional de Constructoras de Viviendas Sociales de Chile, ANACON. Muchas gracias y que tenga bonita semana, última semana del año. Igualmente, Macarena, muchas gracias a ustedes. Chao, chao, que esté bien.